Hola, aquí el administrador del canal. El día de hoy vengo a hablarles de los pioneros del mañana. A decir verdad, este tema es un poco más turbio respecto a los temas de los que suelo hablar en el canal, pero aún así considero que vale la pena hablar de esta serie inusual. Como la serie de la que hablaré hoy se trata de una sumamente controversial, recomiendo discreción, y también quiero aclarar en caso de ser necesario que no tengo nada en contra de Palestina o Israel y lo único que busco es hablar de la serie sin agregarle o quitarle nada. Ahora sin más que decir, ¿qué es Pioneros del Mañana? Transmitido desde 2007 hasta 2009, creado por Azim al-Sharawi y dirigido por Fatih Ahmad. Los Pioneros del Mañana fue un programa de origen palestino producido por el canal Al-Aqsa Televisión, perteneciente a la organización política de carácter yihadista e islamista Hamas. Hasta su finalización en 2009, la serie contó con un total de 21 episodios distribuidos en 4 temporadas. El programa se trataba de una serie infantil educativa y de entrevistas discutiendo el estilo de vida en Palestina, las cuales se desarrollaban entre los presentadores del programa y el público, el cual tenía la posibilidad de realizar llamadas a los anfitriones de la serie. Y si bien, con esta descripción inicial el programa se podría escuchar bastante normalito, esta serie también contaba con una característica curiosa. Y digo esto, ya que el programa contaba con una gran carga ideológica, puesto que si nos tomamos el tiempo de ver los capítulos de la serie, nos toparemos con que la serie básicamente contaba con una postura a favor del antisemitismo o antiamericanismo. Y es por este tipo de cosas que la serie es actualmente considerada como una propaganda que durante su tiempo buscaba transmitir al público infantil el mensaje de formar parte del conflicto contra Israel. Eso último sonó ciertamente feo. Vamos a poner vídeos de gatos para aliviar el ambiente. Bueno, ahora comencemos a hablar de las caras visibles del programa. Entre las primeras caras visibles del programa estaría la presentadora Sara Abaroum, una niña de 7 a 10 años que toma el rol de ser la anfitriona principal a lo largo de las 4 temporadas. A lo largo de la serie se le puede ver haciendo cosas como presentar los temas de los episodios, interactuar con el resto de personajes y difundir mensajes directamente a los niños que ven el programa. Según por lo que me he encontrado, tal parece que ella logró formar parte de la serie como presentadora a partir de ganar un concurso de canto o algo así, y por haber presenciado de primera mano incidentes tales como bombardeos o incursiones. Otro personaje relevante se trataba del tío Hazim, el cual aparecía de forma recurrente en algunos episodios, acompañando a Sara o a las botargas y tomando un rol como si de un mentor se tratara. Aparte de su rol en el programa, también cabe destacar que es el creador del mismo, y aparte de eso, también actuaba como moderador de la serie y del contenido observado en la misma. Otros personajes que caben destacar, y que aparte son los más interesantes de la serie, serían Farfur, Nahoul, Asoud y Nasud, unas botargas que representaban diferentes animales y que tenían la función de ser los coanfitriones de Sara, los cuales iban cambiando por cada temporada. Primero estaría Farfur, la botarga presente durante toda la temporada 1 de los Pioneros del Mañana, y que es probablemente el personaje más reconocible de toda la serie. Como anécdota personal, recuerdo haber conocido a este personaje y a la serie por Antitelevisa 2008 XD. Soy Antitelevisa 2008, 2, y en esta ocasión, les vengo a traer un top 10, con las personas más feas de Televisa. Bueno, volviendo al tema. Farfur se trataba de un ratón curiosamente parecido a Mickey Mouse, el cual tomaba el rol de ser el coanfitrión de Sara, y que aparte considero que es el personaje más importante de la serie, puesto que varios de los personajes de la serie se encuentran conectados con él, ya sea en forma directa o indirecta. Siendo el tío Hazim familiar de Farfur, por ejemplo. La razón de que a Farfur se le viera como una especie de símbolo al cual admirar por los demás personajes del programa sería porque, durante finales de la primera temporada, él fue el personaje principal de un arco argumental, relacionado con la recuperación de Tel al-Rabi, un asentamiento ficticio el cual según la historia de la serie, se trataba de una tierra tomada por israelíes, y que fue nombrado por estos mismos como Tel Aviv, una ciudad real de Israel. Para darles más contexto, según el argumento de la serie, Farfur conseguiría los papeles de este asentamiento gracias a su abuelo, el cual le entregaría los papeles y la llave del sitio a Farfur durante sus últimos momentos de vida. El personaje terminaría muriendo a finales de temporada, en un interrogatorio contra un israelí, el cual terminaría por matar a Farfur a golpes.
No es como si la serie llegara al punto de mostrar sangre durante la escena de muerte de Farfour, pero ciertamente resulta tétrico puesto que durante el clip se pueden oír los gritos de Farfour mientras es apaleado. Luego estaría Nahul, un abejorro que actuaría como coanfitrión durante la segunda temporada tras la muerte de Farfour. Este personaje contaría con la principal motivación de vengarse de los enemigos de Dios, y de continuar con los objetivos de Farfour. ¿Ya ven por qué digo que Farfour resulta ser un personaje tan importante? Este se caracterizaría principalmente por ser más extremista en varios aspectos a Farfour, ya sea en opiniones controversiales, o en acciones. Un ejemplo de este extremismo sería cuando en un episodio donde él visita un zoológico, y procede a maltratar gatos en el mismo, esto bajo la idea de que se le hacía injusto que los gatos tuvieran un lugar cómodo para dormir, cuando había muchas personas sin ese privilegio. Este personaje, al igual que Farfour, terminaría falleciendo a finales de temporada por culpa de una enfermedad que requería de una cirugía. Para esto, tanto Nahul como sus padres necesitarían salir de Gaza y viajar a Egipto, pero este no podría salir de la frontera de Gaza, provocando que este muriera de forma, incluso más explícita que Farfour, en brazos de sus padres. Luego vendría Asud, un personaje que resulta relacionarse con Nahul, siendo directamente su hermano. Durante la escena de muerte de Nahul este personaje no se haría presente, por lo que su introducción a la serie tuvo que ser más creativa. La forma en que Asud sería integrado al programa, sería con la explicación de que antes de la muerte de Nahul vivía en el Líbano, pero tras su fallecimiento, regresaría con la motivación de volver a la patria y liberarla, convirtiéndose así en el coanfitrión de la tercera temporada de la serie. Puedo decir, que según por lo que he visto, este presentador resultó ser mucho más querido por el público, por ser más amigable y menos extremista que los anteriores dos, por así decirlo. Como ya podrán imaginarse, también terminaría muriendo a finales de temporada de una forma aún más brutal que en la anterior temporada. Puesto que veríamos cómo terminaría falleciendo en un hospital, esto tras haber sido víctima de un bombardeo israelí que lo terminaría alcanzando. Durante su lecho de muerte, dedicaría unas últimas palabras a los espectadores, básicamente incitándolos a luchar y liberar a la patria. Finalmente vendría Nasur el oso, la botarga de la cuarta temporada, y que además también resulta ser el personaje del que sinceramente, menos información encontré. Al igual que los demás coanfitriones, contaría con la motivación de formar parte de la lucha contra Israel, y defender a los niños palestinos, afirmando venir de Gaza, aunque vi que también podría haber venido de Irán. Y aparte de esto, él curiosamente termina por ser el único de estos personajes antropomorfos que no termina muriendo de forma violenta como el resto de coanfitriones. Muy bien, en este apartado les voy a presentar toda la información que pude encontrar respecto a las temporadas y episodios de la serie, que a decir verdad no es mucho, así que disculpen si no doy descripciones tan detalladas a lo largo de esta sección XD. Primero vamos a revisar los episodios de la primera temporada de la serie. El primero que vamos a revisar sería titulado Farfour es sorprendido hablando inglés. Durante este capítulo podríamos ver temas relacionados como la discusión entre Sarah y Farfour sobre la recuperación de Al-Aqsa, los objetivos del ayuno, la oración, la recitación del Corán y también el estudio del árabe clásico. El evento que le da nombre al capítulo luego llegaría cuando Farfour es atrapado hablando inglés por el tío Hazim, a lo que le terminaría reprendiendo. Y posteriormente Sarah explicaría que Farfour debería de sentirse orgulloso de su lengua árabe y la cultura musulmana. En sí, el eje principal del primer capítulo estaría en presentar los temas esenciales del programa, y el objetivo de los personajes relacionado con convertirse en una piedra angular para el liderazgo islámico. Luego estaría Farfour contra Bush, Olmert y Condoleezza. En este capítulo se supone que una invitada llamada Esra canta una canción, donde termina mencionando la palabra rendirse, provocando una reacción en Sarah a la cual menciona que lo que pretenden no es rendirse. Y luego Farfour comienza a afirmar estar en contra de George Walker Bush, Ehud Olmert y Condoleezza Rice. Luego vendría el capítulo Farfour y el AK-47. La verdad la descripción que encontré de este capítulo no lo entendí bien, pero ahí les voy a contar XD. En este capítulo podríamos ver que durante una canción sobre responder a la ciudad de Rafah, en la franja de Gaza, con AK-47, cantada por una invitada llamada Arwa, para que luego Farfour después interprete la canción con pantomima. Más tarde, un segundo invitado, Muhammad, canta Oh Jerusalén, es la hora de la muerte.
Y la anfitriona tras esto explica a Farfour que hay que aspirar a memorizar todo el Corán. El siguiente capítulo sería Farfour es atrapado haciendo trampa. Acá Farfour se prepara para los exámenes de fin de año y los rinde, pero termina haciendo trampa usando una hoja con las respuestas del examen, y en el momento donde el tío Jazim se da cuenta de la trampa, él le pregunta a Farfour el porqué, y su excusa es que los judíos habrían sido responsables de destruir su casa dejando sus libros y apuntes bajo los escombros. Cabe resaltar que el tío Jazim a partir de esto comienza a decir algunos mensajes para la audiencia, entre ellos, él insinúa que los judíos buscan que los niños palestinos no puedan aprender más, por lo que los niños espectadores del programa deben de concentrarse en estudiar para evitar esto. El último capítulo de la primera temporada se hace llamar Farfour y el judío. En este capítulo veremos por primera y última vez XD al abuelo de Farfour, el cual le cuenta una historia. Acá le cuenta que Tel Aviv, una ciudad perteneciente a territorio judío, se llamaba originalmente Tel al-Rabi. Siendo que los judíos rebautizaron a este territorio en 1948. Y más adelante, el abuelo de Farfour le da la llave y los documentos del terreno y luego muere. Tras estos hechos, Farfour luego es llevado a un interrogatorio donde es golpeado hasta la muerte por un actor que se hace pasar por un funcionario israelí que intenta comprar la tierra de Farfour porque Farfour le había llamado despreciable terrorista. Luego aparecería Sara, a la cual dice que Farfour fue martirizado mientras defendía su tierra, la tierra de sus padres y antepasados. Ahora vamos con la siguiente temporada. El primer capítulo de la temporada 2 fue Sara y el Hadith. Y la descripción que leí del capítulo es la siguiente. Un invitado llamado Sha'ad termina por compartir una cita del Hadith. El profeta dijo, la hora no tendrá lugar hasta que luchéis contra los judíos, y la roca y el árbol dirán, oh, musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y lucha contra él. Y ya, solo esa descripción encontré XD. El segundo capítulo sería Nahul desciende. En este capítulo aparecería Nahul, el primo abeja de Farfour, el cual promete continuar su camino, del heroísmo y del martirio. Siendo el punto central del capítulo la presentación del nuevo coanfitrión de la temporada. El siguiente capítulo sería el desahogo de Nahul. En este episodio Nahul sermonea a la audiencia diciendo que liberará a Al-Aqsa de los judíos. Y un invitado llamado Sabah procede a compartir sus aspiraciones de convertirse en periodista, a lo que Nahul le pregunta si al convertirse en periodista buscará fotografiar a los judíos y reportar sus actos. Luego estaría el episodio El gran día de Nahul. Acá el episodio comienza con Nahul y Sara discutiendo sobre la pertenencia de Al-Aqsa, la mezquita más grande de Jerusalén. Nahul aquí dice que Al-Aqsa está triste, es prisionera y es asediada por los judíos. Posteriormente Nahul explica al público cómo conseguir la llave de Al-Aqsa, mencionando que esta se obtiene mediante la oración matutina, la sangre, el sacrificio, el dolor, los mártires y la resistencia. Luego estaría el episodio de la fiesta de sacrificio de Sara y Nahul. En este capítulo, se nos muestra la celebración de la fiesta del sacrificio. Que es básicamente una celebración religiosa que conmemora la voluntad del profeta Ibrahim a sacrificar a su hijo, Ismail según lo descrito en el Corán, o al menos eso vi yo XD. Lo más relevante son los segmentos musicales al principio del episodio y el comportamiento de Nahul, el cual es incapaz de celebrar con la misma alegría que Sara, por las múltiples tragedias familiares por las que él ha tenido que pasar a lo largo de su vida. El final de temporada sería el episodio La llegada de Asud. El capítulo nos muestra que Nahul está sumamente enfermo, y sus padres explican que intentaron llevarlo a Ladish, una ciudad de Egipto, pero que no pudieron llevarlo por no ser capaces de cruzar hacia aquella ciudad. Eventualmente, Nahul terminaría muriendo en cámara, y tras esto aparecería su hermano, un conejo llamado Asoud. Eventualmente los padres de Asoud le hacen saber que su hermano ha muerto como un mártir. Y al final, Asoud sería establecido como el nuevo coanfitrión para la siguiente temporada. Ahora pasemos a la temporada 3, siendo el primer capítulo con Asud como coanfitrión el llamado El cuento de Asud. En este capítulo para saber más de Asud, este cuenta durante el capítulo cómo se coló desde Egipto cuando se rompió la valla de Gaza. Y tras eso, Asud retoma con Sara el tema de retomar Tel Aviv. Este capítulo posteriormente termina con una canción de fondo que dice que nunca reconocerán a Israel, y que algún día podrán librar su patria de él. Luego estaría el capítulo Asud contra Dinamarca XDDD.
En este episodio, Asoud arremete contra unos caricaturistas daneses responsables de unas viñetas contra Muhammad. Luego se dice que los caricaturistas pagarán su burla en nombre de Allah. El siguiente capítulo sería la lección de historia de Asoud. Acá Asoud visita a su abuelo superviviente, que le explica la historia de las ciudades de Palestina. En respuesta a las preguntas de Asoud sobre dónde había vivido originalmente la familia, el abuelo le dice que vivían en Tel al-Rabi, refiriéndose a Tel Aviv, básicamente retomando de nuevo esta trama con este territorio. El abuelo explica que los sionistas y los judíos hebraizaron el nombre a Tel Aviv. Y como prueba, el abuelo ofrece papeles, documentos y títulos de propiedad de la tierra, los campos, los árboles y las casas, entre otras cosas que indicarían que la historia del abuelo de Asoud sería cierta. El siguiente episodio a analizar sería Asoud roba. Acá Asoud siente la tentación de robar uno o dos billetes a su padre, pero le remuerde la conciencia. Entonces de forma repentina llegaría Satán, que promete a Asoud que nadie lo verá. Asoud cede y termina tomando dos billetes. Posteriormente Sarah toma notas y discute el castigo de Asoud con las invitadas del episodio Asma y Nur, quienes están de acuerdo en que se le corte la mano a Asoud. Al final Asoud pide clemencia, y al final Sarah termina por proponer que se le corte una oreja mejor. Y finalmente el último episodio de la temporada sería Asoud es martirizado. Acá Asoud resulta gravemente herido durante los ataques israelíes contra Gaza durante el conflicto entre Israel y Gaza ocurridos entre 2008 y 2009. Y tras sufrir daños mortales en estos ataques, eventualmente sucumbe a sus heridas y muere poco después en el hospital. Luego llegaríamos con la cuarta y última temporada. El episodio 1 de esta temporada sería el llamado Nasur llega a la Franja de Gaza, siendo así el capítulo donde el nuevo coanfitrión se nos sería presentado. Acá se nos muestra como un oso llamado Nasur llega a la Franja de Gaza justo a tiempo para convertirse en el nuevo compañero de Sarah. Durante este capítulo Nasur compartiría con la audiencia sus razones para ingresar al programa. Y su motivación más grande sería el de defender a los hijos de Palestina. El siguiente capítulo es uno bastante peculiar, puesto que se trata de un musical centrado en Sarah. Y por eso mismo, el capítulo se llama La canción de Sarah. En este capítulo, Sarah canta sobre el movimiento juvenil Hamas, su presencia en las escuelas y sobre la división entre Israel y Palestina. El capítulo también muestra imágenes de niños lanzando dardos a una estrella de David mientras cantan que la muerte es honor y victoria. El siguiente capítulo sería Nasur y los hijos de Reem Riyasi. Y acá lo que veríamos sería como Nasur y Sarah pasan el día con los hijos de Reem Riyasi, que por cierto Reem Riyasi se trataba de... como lo digo para que no suene feo. Digamos que era una de esas personas que explotan, si saben a lo que me refiero. Y bueno, digamos que el episodio termina con la hija mayor de Riyasi jurando convertirse en mártir yihadista cuando crezca. El siguiente capítulo sería Nasur y la expulsión de los judíos. Nasur y Sarah tienen un desacuerdo sobre lo que significa la expulsión de los judíos. Sarah acá adopta el argumento de que hay que ahuyentarlos y que no pretende hacerles nada especialmente violento. Y mientras tanto Nasur, por su parte, respalda la opinión de que hay que borrarlos. Sarah al final acaba cediendo, y los dos se comprometen a que van a expulsarlos utilizando todos los medios, y que si no se van de forma pacífica tendrán que recurrir a métodos más extremos. El capítulo final, y que a decir verdad se me hizo bastante raro, sería el titulado El lenguaje del enemigo. Acá Nasur y Sarah hablan con un invitado sobre las ventajas de aprender inglés y hebreo. Básicamente bajo la idea de que es necesario conocer el idioma de sus enemigos para saber cómo tener contacto con ellos. Seré honesto, mientras hacía el video no me imaginaba añadiendo esta sección. Pero viéndolo bien considero que hablar del contexto que rodea a la serie es importante para entender algunos aspectos importantes, y aparte explicar algunas cosas que tal vez no se entendieron bien de toda la descripción que les acabo de dar de la serie. Y para no extenderme demasiado en este punto del video, me limitaré a explicar los temas o conflictos o figuras históricas que son directamente mencionadas o señaladas en la serie. En primer lugar, ¿por qué la serie ponía un enfoque tan grande en el antisemitismo? Pues esto es, por el conflicto histórico existente entre Palestina e Israel. Un conflicto vigente desde 1917 hasta la actualidad. En primer lugar, una de las primeras cosas que podemos notar es que, se menciona a Al-Aqsa y su recuperación durante el primer capítulo.
Según por lo que he visto, Al-Aqsa se trata de una mezquita sagrada para el Islam, la cual se encuentra posicionada en la zona este de Jerusalén. La cosa es que durante la Guerra de 6 días de 1967, Israel conquistaría a Jerusalén este y anexaría esta zona en 1980. Y bueno, viendo este contexto histórico, donde el territorio donde se encontraba Al-Aqsa fue anexado tras un conflicto que incluyó a Israel, es cuando podemos entender que esta zona resulte ser razón de conflicto para los palestinos. Siendo esta la razón de la discusión entre los personajes. Otra cosa a resaltar sería la mención de algunas figuras en el segundo episodio. La primera de esas figuras sería George Walker Bush, el presidente número 43 de los Estados Unidos durante el período de 2001 a 2009, el mismo lapso de tiempo por el que sería transmitida la serie. Según por lo que vi, durante su mandato se dieron algunos eventos controversiales, tales como que, él estaba al mando cuando se dio el atentado del 9/11 o también cuando se dio la guerra de Afganistán e Irak. Otra mención sería Ariel Sharon. Esta persona fue un general y político israelí que se desempeñó como ministro de Israel de 2001 a 2006. Entre algunos de sus actos, que por así decirlo se relacionan con la historia de Palestina y con la serie, sería que este tuvo participación en distintos conflictos relacionados con Palestina, como la Guerra de Palestina de 1948 o también en la Guerra de los 6 días que acabo de mencionar. Otro mencionado sería Shaul Mofaz, un político y militar israelí, que como ya se podrán imaginar, también participó en conflictos armados árabe-israelí. Otro a mencionar sería Ehud Olmert, siendo el primer ministro número 12 de Israel de 2006 a 2009. Durante su mandato tuvieron lugar sucesos tales como enfrentamientos militares con Hezbollah y Hamas, como la Segunda Guerra del Líbano y la Operación Plomo Fundido respectivamente. Luego estaría la última mencionada en el capítulo, siendo Condoleezza Rice. Ella se desempeñó como la secretaria de Estado de los Estados Unidos de 2005 a 2009 y como asesora de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2001 a 2005. Según por lo que he visto, ella desempeñó su cargo durante la presidencia de George Walker Bush, estando involucrada en sucesos como la invasión de Irak o también en el conflicto entre Palestina e Israel. Otra cosa que es mencionada de forma recurrente en la serie, sería el tema de recuperar Tel Aviv, que sería la segunda ciudad más grande de Israel, después de Jerusalén. Ya que por si ya lo olvidaron, durante el arco argumental donde se habla de Tel Aviv durante el final de la temporada 1, se menciona una fecha, que sería la de 1948, que según el abuelo de Farfur se trata de la fecha donde Israel ocupó y renombró Tel Aviv. El contexto de la fecha mencionada por el abuelo de Farfur, es que durante 1948 tuvo lugar una guerra árabe-israelí, donde Israel tendría un conflicto armado contra diferentes países árabes, luego de que tuviera lugar la independencia y el establecimiento del Estado de Israel. Y para el pueblo palestino, esta guerra marcó el comienzo del Nakba, que se traduciría como la catástrofe o el desastre. Y este término del Nakba, hace referencia al hecho de que esta guerra daría lugar a una gran pérdida territorial y el desplazamiento de varios ciudadanos palestinos, luego de que Israel saliera victorioso del conflicto armado. Otra cosa a resaltar, es un evento mencionado durante la segunda temporada por Nahul, durante el capítulo de la fiesta del sacrificio de Nahul y Sara. Acá se mencionaría la primera y segunda intifada. Y la explicación rápida sería que, la primera intifada básicamente se trató de una serie sostenida de protestas llevadas a cabo por ciudadanos palestinos en Israel entre 1978 y 1993. Mientras que la segunda intifada se trató de una oleada de violencia ocurrida durante 29 de septiembre del año 2000 en Palestina e Israel. Otro conflicto relevante para el contexto de la serie, serían los conflictos ocurridos en Gaza entre 2008 y 2009. Básicamente, durante 2008 y 2009 tuvieron lugar una serie de conflictos armados en la Franja de Gaza, donde se dio lugar a la Operación Plomo, que fue una operación realizada por las Fuerzas Armadas israelíes, que incluyó ofensiva militar desde aire, tierra y mar. Y curiosamente, estos eventos tendrían lugar entre 2008 y 2009, siendo los años de transmisión de la tercera y cuarta temporada de la serie. También relacionado con esto mismo, estaría lo ocurrido durante finales de la temporada 3, donde ocurre el fallecimiento de Asud. Y es que, el personaje literalmente fallece por los bombardeos ocurridos de nuevo, durante el conflicto en la Franja de Gaza entre 2008 y 2009. A principios de la temporada 4 y a lo largo de la serie se mencionan algunos términos que ahora me gustaría aclarar. Así que básicamente acá les voy a hacer un tipo de glosario XD.
Uno de esos términos que quiero aclarar es el de Hamas. Que básicamente se trata de una organización que se declara yihadista, y básicamente el yihadismo se trata de una ideología que se basa en el uso frecuente de violencia, en nombre de una guerra santa. Y hablo de esto, para hablar de algo mencionado por Nasur en el primer capítulo de la cuarta temporada, que serían las brigadas Al-Qassam, que por así decirlo se relacionan con la organización Hamas, teniendo el mismo objetivo militar que Hamas. Otra palabra que es bastante mencionada, sería la de mártir. Esta palabra hace referencia al martirio, que básicamente es un concepto que hace referencia a la lucha palestina por conmemorar a su patria y sus derechos nacionales. Junto con esta palabra, también se suele usar el término de mujahidin, que básicamente es un término utilizado para referirse a aquellos que luchan en nombre del Islam o de su comunidad. Otro término usado es el de sionista, que es un término usado para referirse a judíos los cuales buscan un estado judío independiente para poder vivir de forma segura. Y bueno, considero que estos eran los términos que eran necesarios de mencionar su contexto. Ahora vamos con algunas curiosidades. Según por lo que pude ver, Diane Disney Miller, hija de Walt Disney, llegó a pronunciarse en contra del personaje de Farfur, por su parecido con Mickey Mouse y la forma en que adoctrinaba a los niños. En su tiempo también el CEO de Disney de su época, Robert Iger, llegó a mencionar que se sentía horrorizado por el uso de la imagen de Mickey Mouse. Curiosamente Sarah Baron tiene un canal de YouTube, donde acá se le puede ver como una adulta, algo bastante curioso la verdad. El Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en el Oriente Medio, o también llamado como MENDI, una organización dedicada al monitoreo de la prensa sin fines de lucro, ha llegado a almacenar muchos fragmentos de la serie de los pioneros del mañana, junto con la Palestina Media Watch, otra organización no gubernamental y un grupo de vigilancia de los medios con sede en Israel. A decir verdad, fue gracias a estas organizaciones que pude encontrar varios de los clips usados en este video XD. Azim al-Sharawi en una entrevista llegó a expresarse sobre Nahul en una entrevista, mencionando que la decisión de usar una abeja, diciendo que la razón de que un abejorro fuera uno de los coanfitriones fue porque las abejas eran serias y organizadas. Durante un tiempo, el ministro de Información palestino Barghouti Mustafa presionó con éxito para que la serie se cerrara por un tiempo, aunque esta prohibición posteriormente se levantó. Aparentemente, en cuanto a apariciones dentro de la propia serie, el tío Hazim solamente haría acto de presencia durante la primera temporada. Hubieron algunos capítulos de los que no pude encontrar fragmentos como tal, siendo estos unos 4. El primero sería el de Farfur y el AK-47, el segundo sería el del desahogo de Nahul, el tercero sería el del cuento de Asud, y el cuarto sería el capítulo final de la serie. Bueno, y así llegamos al final de este vídeo. Quiero disculparme de antemano, si llegue a realizar algún comentario irrespetuoso o si llegue a cometer errores al momento de intentar hablar de esta serie de forma respetuosa, ya que reconozco que es un tema bastante sensible. En fin, sin más que decir ahora me despido. Espero que hayan encontrado nueva información del tema, pero en caso de que no, espero que al menos hayan disfrutado del contenido. Este ha sido Nesotuai. Y hasta el próximo video.